Hemos llegado al fin de una larga espera. Dentro de unos días haré mi entrada en Madrid, que será de nuevo la corte del rey de las Españas. Este puede considerarse el primer consejo de vuestra majestad en su recuperado reino. Y es nuestro deber impedir que sea el último. No veo lo que quiere decir el señor Montijo con sus palabras. Las Cortes pretenden que el rey jure la Constitución. ¿Y bien? Ese juramento sería tanto como firmar la abdicación. Nada hay que haga suponer tal cosa. Las Cortes no han redactado la Constitución para gobernar contra el rey, sino junto a él. El rey de España lo es por la gracia de Dios. Rey absoluto y padre legítimo de todos los españoles. ¿Quiénes son esos diputados extravagantes y vocingleros para igualarse con tan alta majestad? General, un juramento semejante sería el primer paso en la destrucción y acabamiento de la monarquía, cuyos intereses, con tener poco que ver con lo terrenal, rozan casi lo sagrado. Como sagrada es la sangre de quienes cayeron defendiendo la corona frente al invasor. La corona, general, la corona. ¿Acaso cayó alguien con la palabra Constitución en los labios? Y desde luego que al sacerdote no le faltaba la razón. Escuchábamos un fragmento de una serie de televisión española también, Los desastres de la guerra, en donde se hablaba de ese ambiente tan atronador, ¿no?, durante la guerra de la independencia y lo que sucedió años después, ¿no?, esa convulsión, como digo, política y social que rodeó un poco también todo lo que estamos hablando en este programa especial de Ser Historia, dedicado a la figura de Goya, dedicado a esta cartuja de Aula Dei en Zaragoza. Y los próximos minutos los queríamos dedicar precisamente a esa onda, ¿no?, a ese movimiento que lo podemos focalizar en Aragón, pero se extendió por toda la península, por toda España, con el paso de las tropas napoleónicas y esa guerra a partir del año 1808. Daniel Acuillé, bienvenido a Ser Historia. Muy buenas, encantado de estar aquí. Daniel Acuillé es profesor ayudante y doctor, y le traemos sobre todo porque ha sacado con la editorial La Esfera un libro que recomendamos, Guerra y Cuchillo, los sitios de Zaragoza, en donde habla precisamente un poco del tema que queríamos abordar en los próximos minutos. Daniel, las guerras napoleónicas fueron quizás un momento de devastación en la historia de Europa, y es curioso, ¿no?, porque Napoleón siempre es ensalzado como un gran general y sin embargo podríamos decir que bueno, quizás es arrastrados por ese presentismo, ¿no?, pero hoy sería calificado como criminal de guerra, ¿no?, seguramente. Bueno, las guerras napoleónicas que devastaron Europa entre 1799 y 1815 se han considerado la primera guerra total por la devastación que supuso. Y en cuanto a Napoleón, hay que ver también las distintas caras que tuvo y las distintas fases, porque el Napoleón ya emperador a partir de 1804 ya va a ser un emperador autoritario. Y aunque algunos lo vieran como Robespierre a caballo, a nadie le gustaban los misioneros armados. Robespierre a caballo, esa definición me gusta. Desde luego, Napoleón es un personaje, como digo, muy atractivo desde el punto de vista histórico, pero quizás hizo cosas muy buenas, como también hizo Julio César o Alejandro Magno, otros grandes, ¿no?, protagonistas de la historia. Pero quizás una de las huellas más oscuras, ¿no?, es la destrucción, el saqueo y la aniquilación de parte del patrimonio, ¿no? Antes lo comentábamos con nuestro invitado, hablando de la cartuja donde nos encontramos de Aula Dei en Zaragoza, el hecho de que esto se utilizara, esta maravilla del arte y del pensamiento humano, ya sea creyente o no deja de ser parte de nuestra propia existencia y de nuestra propia esencia, se utilizará como cuartel, ¿no? Bueno,
las tropas napoleónicas tenían la máxima de vivir sobre el terreno y alojarse donde buenamente podían. Y eso que había funcionado a Napoleón en otros lugares de Europa más ricos, en el caso de España, asolada por diversas crisis desde comienzos del siglo XIX, conllevó una mayor virulencia, unos mayores desastres de la guerra que luego reflejaría el propio Francisco de Goya. Y claro, sus soldados exigían raciones, robaban o saqueaban directamente a esas comunidades campesinas, a las comunidades religiosas donde también utilizaban sus edificios como cuarteles, y eso provocó también una reacción muy violenta, dando lugar a esa espiral de violencias que caracterizó la guerra de independencia y que tanto impactarían lo que le contaron a Francisco de Goya. Claro, y que él vivió también de alguna forma en primera persona y que por eso reflejó, ¿no?, en esos desastres de la guerra, que debió de ser una de las etapas más violentas, no voy a decir de nuestra historia, ¿no?, porque cualquier muerte, ¿dónde está la violencia? O lo más extremo, que cuando muere 1, 2, 3, 4, no hay número, ¿no? Es un poco absurdo intentar poner guarismos a estos datos, ¿no? Pero sobre todo era un poco imagino que el sinsentido, ¿no?, de aquella batalla, de aquella guerra, con ese engaño de Napoleón, ¿no? Si nosotros vamos de camino a Portugal, ¿no?, y al final te quedas aquí y haces lo que generó también ese espíritu antifrancés, pero también hubo mucha gente que los recibió con los brazos abiertos, los afrancesados, ¿no? Sí, bueno, la guerra de independencia, que conocemos con ese nombre, y que en realidad fue una guerra internacional, un inicio de una revolución, luego con las Cortes de Cádiz, pero también tuvo un matiz de guerra civil, ya que hay una doble legitimidad en España en ese momento. La encarnada por José Napoleón, José Bonaparte, rey de España e Indias, por la gracia de su hermano, tras las abdicaciones de Bayona del 6 de mayo de 1808, a quienes van a apoyar una parte de los españoles, si bien minoritaria, los llamados afrancesados o josefinos, en los que se va a inscribir el propio Francisco de Goya, ya decididamente después de la campaña de otoño de 1808, en la que el propio Napoleón interviene como un rayo, desbaratando a diversos ejércitos españoles y marchándose pensando que la guerra de España ya iba a acabar. Con lo que no contaba era con esa tremenda movilización popular, los asedios, la guerrilla, que darían lugar a una guerra especialmente sangrienta en los siguientes 6 años. La excusa que se tomaba, ¿no?, para el saqueo de obras de arte era la creación de un museo, ¿no?, el Museo Napoleón, que luego sería el Museo del Louvre en París. Y eso justificaba, ¿no?, el robo de todo tipo de obras de arte, ya fueran pinturas, esculturas, joyas, retablos enteros, absolutamente todo, ¿no? Bueno, durante esos 6 años de guerra el patrimonio histórico-artístico español sufrió mucho por diversas cuestiones. La primera, como mencionas, ese Museo Napoleón, al que el propio José Bonaparte envió más de 50 cuadros españoles a lo largo de la guerra. Pero a eso hay que sumar las obras de conventos desamortizados por el gobierno josefino, la intención del rey José de crear el Museo Josefino en Madrid, que podría ser la semilla de lo que luego sería el Museo del Prado, pero que nunca se llegó a realizar, y luego los saqueos, tanto de la propia tropa francesa cuando asaltaba ciudades y tomaban botín, como de los propios mariscales de Napoleón. Y aquí el caso más sangrante y más sonado es el del mariscal Soult en Andalucía que se conquistó en su mayor parte en 1810, salvo Cádiz, Tarifa y algunas otras plazas. Pues el mariscal Soult se llevó varios cuadros de Zurbarán, de Velázquez, a su colección particular en Francia. Y además, de otras partes de España siguieron saliendo también obras de arte. Parte fueron recuperadas en la batalla de Vitoria en junio de 1813, aunque luego Fernando VII regalaría parte de esas obras al general británico Wellington. Y otra parte, 284 obras de arte, serían rescatadas en 1815 en París
por el general español Álava, que apunta de bayoneta. Esta historia es buenísima, ¿no? Porque, claro, se recupera no por una negociación, un acuerdo diplomático, ¿no? Sino que nos presentamos ahí con soldados británicos, creo que era. Exacto, porque el general Álava, natural de Vitoria, había estado con Wellington en la batalla de Waterloo, en la derrota de Napoleón Bonaparte. Y tras ella, en la marcha y en la llegada a París, Álava, por su cuenta, coge a soldados británicos, se los lleva al Museo Napoleón y dice: estas obras son españolas, me las llevo de regreso. Y se las lleva a la fuerza, como a la fuerza habían salido. Además hacen un itinerario especial para no pasar por Francia, desde París hacia el sur y cruzar los Pirineos, sino que van por mar para evitar precisamente que en el camino pues pudiera haber algún desencuentro, ¿no?, con los franceses. Sí, además el transporte naval era más seguro, además bajo la protección de la Royal Navy. La historia de los soldados franceses también, bueno, pues es visto ahora con el tiempo, pues dices, bueno, pues es una muesca más, ¿no?, de la historia. No vamos aquí a valorar o a criticar lo que se hizo, lo que no se hizo. Estamos contando lo que pasó, que eso es un poco la labor que tiene que hacer el historiador, no entrar a valorar desde un punto de vista ético, moral, si se hizo esto o lo otro. Pero fue un poco trepidante, ¿no?, la vida de los soldados, movilizándose y durmiendo en lugares como estos, como esta Cartuja Aula Dei, que antes lo decíamos, eran como ciudades, ¿no?, dentro de las ciudades o en los márgenes de las ciudades, donde podían encontrar pues prácticamente de todo, no solamente lugares para dormir, sino también para alimentarse, para arrapañar cosas. Eran pues un poco todo, ¿no? Sí, aquí voy a contar una anécdota que nos la cuenta Louis-François Lejeune, que era oficial de ingenieros francés, alguien muy culto, muy ilustrado, que luego publicó sus memorias y un libro específico sobre Zaragoza, sobre los sitios de Zaragoza. Lejeune, en enero de 1809, una vez las tropas napoleónicas toman el monasterio de Santa Engracia, en los muros de Zaragoza, y ya combaten en ese combate tan sangriento dentro de la ciudad, calle a calle, casa por casa, describe horrorizado cómo los soldados franceses en el monasterio de Santa Engracia utilizaban lienzos de obras de arte, cuadros y libros para encender hogueras y calentarse. Y él lo describe como horrorizado, incluso les reprendía. Pero los soldados respondían que tenían frío. En enero, en febrero de 1809, en Zaragoza, en ese combate dantesco, esos soldados de a pie lo que pensaban era en sobrevivir. Y si tenían que quemar obras de arte, las quemaban para calentarse. La guerra, ¿no?, es quizás ese desastre mayor, ¿no?, que implica y lleva a hacer absolutamente cosas horribles, ¿no?, y podríamos calificarlas como cosas sin sentido. Desde el punto de vista artístico, ¿no?, en esos sitios de Zaragoza, también la pérdida de patrimonio y el paso no solamente por este lugar donde nos encontramos, sino por otros de Aragón y de la península. Al final, esa pérdida de patrimonio, pues es... Ahora vemos, ¿no?, por ejemplo, tiene su historia particular, ¿no?, la Venus del Espejo de Velázquez, que está en el British, otros retratos de miembros de la familia real, de Felipe IV, por ejemplo, que están en otros museos. Eso es lo que ha hecho también un poco que las obras de arte tengan su vida propia, ¿no? Sí, bueno, las obras de arte viven las vicisitudes de cada momento histórico y en las guerras sufren especialmente, pero luego también hay otros momentos de paz que también se pierden obras de arte por expolio, por descuido o por especulación en el urbanismo de las ciudades, que son igualmente sangrantes. En Zaragoza y Aragón perdió mucho patrimonio en la guerra contra Napoleón, igual que perdió muchas vidas. Pero en los 200 años desde la guerra contra Napoleón a esta parte se ha seguido, por desgracia, perdiendo patrimonio. Y está muy bien que se hagan estos programas, que se recuerde a Goya, que se recuerde este patrimonio histórico como esta Cartuja de Aula Dei, para reivindicar que hay que cuidar, poner en valor y conservar nuestro patrimonio histórico. Con eso nos quedamos, quizás con una reflexión maravillosa de nuestro invitado, Daniel Aquillué, para pensar dos veces, cada vez que visitamos un monumento. Yo, como egiptólogo o egiptoloco, siempre, ¿no?, a los grupos que llevo
siempre llamó la atención, de llevaos la mochila delante, no toquéis absolutamente nada, es parte nuestra, de nuestra propia existencia, de nuestra propia trascendencia, ¿no? Es parte de nuestra historia y de nosotros depende que todo eso siga vivo para las generaciones futuras, ¿no? Porque si lo destrozamos, pues no quedará nada absolutamente de ello, y es quizás un poco lo que ha sucedido en los siglos anteriores, ¿no? No solamente, como decía nuestro invitado, en relación a la guerra de la independencia contra los franceses, sino en otros momentos también de la historia. Daniel Aquilloé, autor de Guerra y Cuchillo, los sitios de Zaragoza, publicado por La Esfera. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido todo un placer. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.